Pues realmente muy bien, o sea, una primera debutar en la categoría después de por primera vez y una primera vuelta que está siendo dura por una categoría nueva y muy competitiva, pero el equipo está respondiendo bien y la verdad muy contentos y estamos en una posición difícil porque la temporada es larga pero esta primera vuelta muy satisfecho con el equipo y contento con el trabajo de todos y agradecido a los jugadores, tanto jugadores como cuerpo técnico. Sí, sí, o sea, ese fue el planteamiento mío, bueno, de la Junta cuando entramos, es mantener el bloque, o sea, confiamos y creemos que lo importante es mantener el bloque, incorporando poco a poco jugadores cuando hacen falta y que realmente aporten, ¿no? Y la verdad que todos los jugadores que han llegado han sido un plus muy positivo para el equipo y el bloque es lo que manda en el equipo, ¿no? O sea, y los resultados se están viendo partido tras partido, vaya. No, el salto de categoría, la verdad que económicamente ha supuesto un aumento de costes, ¿no? Y en la situación actual, la verdad que es el tema económico nos está resultando duro y difícil. Pero bueno, se va llevando, pero cuesta, o sea, realmente es la primera vez que estamos en esta categoría. Los costes, o sea, como tú has comentado, el tema de arbitraje, que con respecto al año pasado es un aumento importante y es que prácticamente ya es arbitrajes, desplazamientos, ya es todo en general, ¿no? O sea, los jugadores al fin y al cabo lo que están descubriendo gastos, están cobrando unas dietas pequeñitas que realmente no cubren el gasto tampoco que tienen, pero y la verdad que mantenernos en esta categoría está suponiendo a nivel económico un gran esfuerzo de tanto de toda la Junta, mío y de toda la Junta, vaya. Sí, sí, eso ya empezamos el año pasado, gracias a Grada Llove. La verdad es que el año pasado fue jugador número 12 y estaba casi más dentro del campo, o sea, estábamos rayando la legalidad porque teníamos un jugador más en el campo por el esfuerzo. El año pasado fue el primer año y este año está respondiendo, la verdad, muy bien, o sea, encantados, no solo en casa, sino acompañándonos fuera, animando al equipo, no desfallece en nada, incluso en las derrotas, ¿no? Que es cuando más, pero están ahí y es el jugador número 12 y lo siento por los rivales, pero tenemos un jugador número 12. A ver, la ciudad echamos en falta un poco más de apoyo a nivel de ciudad, en cuanto a ayuntamiento y eso, están aportando, pero o sea, aquello todo te sabe a poco, ¿no? O sea, las cosas como son. Todo el mundo está haciendo un esfuerzo, creemos que, o sea, empezando por el club, entidades, y sí, realmente como presidente sí que pediría un poco más de apoyo a nivel de población, de ciudad, ¿no? O sea, el llenar la grada en casa cada partido, pues eso al equipo, o sea, le ayuda, o sea, es aumentar el tamaño de ese jugador número 12, ¿no? La Grada Llove ha hecho un gran trabajo, creo que incluso hasta ellos necesitarían también un apoyo más de la población, ¿no? Pero vamos en el buen camino, yo creo que poco a poco lo conseguiremos. La situación económica de todos tampoco es boyante pero yo creo que con trabajo y con ganas, si hay ilusión, se consiguen las cosas. O sea, en principio, a priori podría parecer eso, o sea, el colista es un partido fácil, pero a lo largo de esta temporada y en esta categoría, tal como está, estamos viendo que el colista no tiene por qué no ganar al líder, que en algún partido se ha visto, ¿no? O sea, es una categoría muy competitiva, o sea, y es un partido que afrontamos con ganas, con respeto al rival. Y bueno, o sea, al final nosotros somos los nuevos en la categoría. Bueno, todo surgió el año pasado, ¿sabes? Creamos un grupo, unos cuantos amiguetes, y bueno, era una manera de diferenciar el campo de fútbol, que siempre, quiera o no, tal, y oye, meter un poco de cántico, animar de verdad. Empezaron la gente a creer, tal, primero éramos 4 gatos, como aquel que dice, y luego empezábamos a subir y tal, y llegamos a ser unos 30, 35 personas
entre niños, la mayoría niños, que por eso le pusimos grada joven. Y luego pues hemos ido, ya te digo, siguiendo y tal, y muy bien. Empezaron a ganar partidos, a dedicar los goles aquí con nosotros con esto, con los jugadores, y al fin y al cabo pues hicieron un ascenso, ya lo viste, del año pasado, fue espectacular. La mayoría tenemos hijos y bueno, somos un grupo de amigos y tal. Vamos, el año pasado íbamos muchos, este año por temas de, bueno, que también nuestros hijos juegan aquí en las categorías inferiores y tal, por el tema, pues vamos saliendo en algunas salidas, pero por norma general sí, siempre hay alguno que otro, que siempre vamos a los de casa, a los de fuera, y bueno, intentamos apoyarlo en lo máximo. Sí, bueno, mi hermano, mi sobrino, mi hijo, yo estoy en el club de los veteranos, aquí estamos de Vilaseca y desde toda la vida, la verdad. Muy contento, Óscar, ya sabes que es una pasada como persona y luego cumple mucho, muy bien, muy contento. Hombre, somos de la casa, somos todos de la casa y aparte que el club es un club muy familiar, aquí toda la gente van a una y bueno, ya lo ves, el tema de las instalaciones, del bar, de las categorías y todo, pues entre todos, si lo ves, se saludan entre todos, no hay nada mala mirada ni nada, esto es un muy buen ambiente. Ostras, yo la verdad que vamos bien, o sea, para ser la cenicienta de cuando empezamos, yo me esperaba los puestos a hostia, la gente de primera catalana, y no, y nadie nos ha peinado la cara aquí, ni nada, ni fuera, o sea, no un 3-0, 4-0 ha perdido el Vilaseca. Hemos perdido, hemos empatado y también hemos ganado en campos difíciles, ¿eh? Al campo del Balaguer fuimos, ganamos, al campo del Líder, en Igualada, que fue la verdad que muy bien. Y bueno, y aquí en casa están haciendo un fortín porque la verdad es que ganando los de casa, y luego sacando algún punto que otro, lo suyo es la permanencia. Luego de ahí ya verás. Lo que pasa que sí que hay partidos que los ves y podíamos estar un poco más para arriba. Pero yo y todo el grupo, la verdad es que confiamos en ello. Yo creo que vamos a quedar entre los 7 para arriba. Bien, Samu, bien acabado, Samu, bien. No cierra nadie al portero. Bien, Mar, bien, Mar. Bien, Mar.
Pues la verdad que sí, después del empate casi en el 90 parecía que todo iba a quedar así, pero bueno, hemos tirado un balón arriba y después de ese córner que hemos sacado, pues bueno, al final hemos logrado la victoria. Sí, la verdad que sí, yo creo que nos han plantado mucha cara, ha sido un equipo muy bien plantado durante la primera mitad y bueno, la segunda ya ha sido un poquito más abierta porque hemos logrado meter el gol bastante rápido y al final ha sido el partido un poquito más abierto, pero yo creo que ha sido un buen rival y la verdad que hay veces que vas ahí abajo y tampoco te explicas muy bien el porqué. Sí, bueno, es el pueblo donde estoy viviendo, la verdad que lo que hablamos lo están cumpliendo todo muy bien, estoy también con la escuela, con el fútbol base y la verdad que estoy muy contento, estoy encantado de estar aquí y la verdad que estoy disfrutando mucho. Bien, la verdad que ha sido una primera vuelta muy buena. Y la verdad que bueno, estamos cumpliendo los objetivos, que por ahora es la permanencia, pero bueno, quién sabe si podemos mirar un poquito más arriba. Y sí, no, la verdad que la afición es espectacular, tanto en casa como fuera, y mira, fíjate ahora también en la entrevista ahí están, o sea que la verdad que estamos encantados. Bueno, ha sido un partido muy difícil, ¿no? Desde el principio entrar contra un equipo que se encierra atrás con 2 líneas de 5 era casi complicado, ¿no? Hemos intentado entrar por banda, hemos intentado mover el balón de lado a lado rápido, y era casi imposible, ¿no? Nos hemos puesto 1-0 y bueno, parecía que ellos seguían igual, ¿no? Que no les importaba ir perdiendo porque podían tener una oportunidad como la que han tenido y han metido el gol, ¿no? Nos han empatado y parecía que era definitivo, la verdad que nos hemos venido un poquito, por lo menos en el banquillo nos hemos venido un poquito abajo, ¿no? Porque otra vez pensabas que te iban a empatar en el minuto 91 y bueno, pues un golpe de suerte que este año todavía no habíamos tenido, la verdad. Porque hasta ahora casi todos los partidos que nos han empatado hemos perdido en el último minuto, nosotros no habíamos tenido eso, ¿no? Pues yo siempre digo que el fútbol unos días te lo da y otros días te lo quita y hoy nos ha dado la victoria en el 92, ¿no? Sí, bueno, al final en esta categoría yo creo que no hay equipos malos, ¿no? Porque lo que pasa es que cuesta mucho ganar, ¿no? Y si no coges la dinámica de ganar, pues estás complicado y te metes abajo, ¿no? Yo creo que ellos no tienen mal equipo, lo que pasa que, claro, al final jugando contra 2 líneas de 5 es muy complicado, eso igual lo saca el Barcelona, que le juegan y sí, saben, pero en estas categorías si te ponen 2 líneas de 5 pues es muy complicado entrar por ahí, ¿no? Bueno, la primera vuelta, yo lo valoro que hemos hecho una actuación muy buena, ¿no? Para ser nuestro primer año en Primera Catalana, la verdad que está muy bien, ¿no? También creo que la manera de que hemos jugado todos los partidos y hemos competido todos los partidos también y hemos jugado muy bien, la verdad, porque este año estamos jugando muy bien al fútbol. Igual deberíamos llevar algún punto más, ¿no? Que se nos han escapado, como te he dicho antes, pues en los últimos minutos, aquí en casa que te empatan en el último minuto de falta o te ganan en el último minuto de una falta, ¿no? Y bueno, pero al principio no pensábamos tampoco que íbamos a estar tan bien. La liga está muy igualada tanto por abajo como por arriba, con 26 puntos, pues ahí en mitad de la tabla que ahí estamos, ¿no? Yo creo que la valoración es de muy bien. Sí, ¿no? Con la afición un 10, ¿no? Al final ellos siguen viniendo y siguen animando, vayas ganando, vayas perdiendo. Ahora este año pues no es como el año pasado que ibas arriba líder y parecía que venía la gente porque ibas primero y estamos en mitad de tabla y siguen viniendo, ¿no? Es de chapo de la afición, la verdad. Sí, la verdad es que marchamos un poco descontentos porque, como bien dices tú, el equipo ha trabajado perfecto, para mí ha hecho un partidazo, sobre todo defensivamente. Y es una lástima que con el buen trabajo que ha hecho el equipo y además que venimos arrastrando unos resultados negativos, aunque yo hace 2 semanas solo que estoy en el equipo, la verdad es que ha sido una mala suerte que en un córner a la contra, o sea, un córner a última hora, pues te metan el gol, el 2-1, pero bueno, esto es fútbol y ya se sabe que un córner en el minuto 94 hoy fuera de casa es una lotería. La actitud no se le puede negar a los chavales, lo que pasa que
a ver, cuando estás en una dinámica negativa, pues a lo mejor este córner en una dinámica positiva no te entra, y los chavales, pues claro, cada vez pues tienen más trabas, luego es un poco complicado con el tema jugadores también. Pero bueno, como te he dicho al principio del partido, lo vamos a intentar y vamos a intentar dar la cara en todos los partidos que queden. Yo hace 2 semanas que estoy en el equipo y bueno, y sí, a ver, viene de una dinámica un poco de desorden, muchos entrenadores, cada semana no sabes más o menos con qué jugadores vas a contar, no puedes trabajar el equipo, tenemos que coger mucha gente de segunda catalana del Hermes, ellos están trabajando por un lado, nosotros por otro, pero bueno, es lo que toca, siempre no puede ir uno a caballo ganador, también hay que irse pues, de vez en cuando a retos así, aunque sean un poco difíciles. Y bueno, ya sabemos que la salvación está complicada, por no decir imposible, más que nada por lo que he dicho antes, ¿no? De que no puedes trabajar nada y vas un poco al tran-tran trabajando. Pero bueno, intentar hacer los máximos puntos posibles y caer pues como hemos caído hoy aquí, que nos ha felicitado todo el mundo y nos han dicho que hemos trabajado estupendamente. Otra cosa, trabajo, como bien se dice, trabajo podemos prometer.